Nada, hemos hablado de modificaciones en el barco para intentar reducir estos consumos y demás, y hablamos de lo que en todas las ponencias se ha comentado, el tema de combustible. Hoy tenemos aquí a Daniel de Miguel. Daniel de Miguel es licenciado en Administración y Dirección de Empresas, es el responsable de Desarrollo de Negocio, Tecnología, Regulación y Sostenibilidad de Moeve, CEPSA hasta hace unas semanas, ahora Moeve, y de los 26 años que lleva en Moeve CEPSA, pues 12 años se ha dedicado a operaciones marítimas y bunker. Nada, Daniel, muchas gracias. Pues nada, muchas gracias a todos por seguir aquí, ya es un poco tarde, gracias a la Universidad, Autoridad Portuaria y a mi buen amigo Rafael por la invitación. La verdad es que con la calidad de los ponentes se ha hablado de casi todo. Yo haría un pequeño resumen, os trataré de contar alguna cosa. Lo primero, ¿qué os parece el cambio a Moeve? Porque sois nuestros futuros clientes. A mí, personalmente, que llevo casi 27 años en CEPSA, me cuesta mucho, sigo manteniendo ahí el nombre. Pero lo importante es que os guste y que entendáis el porqué. El porqué es necesitamos renovarnos, necesitamos cambiar. El mundo y la sociedad, lo hemos venido diciendo, está demandando cosas nuevas. Nuestra compañía tiene casi 100 años de edad, nació aquí, este es el corazón de nuestro corazón. Y qué mejor sitio, creo que mañana viene nuestro CEO a dar el día cero de comienzo de esta nueva marca y de este nuevo color. Somos los mismos, no cambia nada, seguiremos produciendo y suministrando la energía que conocéis, pero iremos añadiendo cosas nuevas, ya estamos en ello. Además de ir reduciendo cada vez más nuestra huella en todas nuestras operaciones y en el futuro de nuestras inversiones. Pues voy a ir muy rápido, simplemente por dar un poquito de, no sé si de optimismo, pero sí un poco de cambio de forma de ver la transición que tenemos por delante. Sí, es un reto increíble, es un reto impresionante, pero no es la primera vez que lo hacemos, ¿eh? Ha habido más veces. Íbamos a velas, pasamos a carbón, luego a petróleo y derivados, y ahora tenemos otras alternativas. Lo bueno es que tenemos muchas, no solo una. El sector de la carretera está haciendo sus deberes. ¿Alguien duda que el coche eléctrico va a seguir creciendo? Va a haber muchísimo coche eléctrico, nadie lo duda, ¿no? ¿Alguien duda que los aviones ya están consumiendo combustibles renovables? Tampoco, ¿no? Pues el mercado marítimo se va a tener que ir adaptando. Pero es cierto que de todas las ponencias que hemos visto, yo me he quedado con un resumen bastante claro. Tenemos una regulación compleja y que nos cuesta entender incluso, y que a veces se contrapone. Tenemos una multitud de energías que nos pueden ayudar a esta descarbonización, energías que algunas todavía no comprendemos bien, incluso ni existen todavía. Tenemos competidores fuera de Europa y muy cerquita de nuestras costas que nos pueden crear serios problemas. Yo confío en que aprendamos de nuestros errores y si algo de la regulación no funciona, no está bien, lo solucionemos antes de perder nuestra competitividad. Y el cuarto punto, que es el coste. Sí, me temo que al principio, sobre todo al principio, y hasta que aprendamos a desarrollar estas nuevas tecnologías, tengamos grandes plantas, no pequeñas demostraciones, sino grandes plantas de producción de energías renovables, hidrógeno, amoníaco, al principio, que duda cabe, que las economías de escala no van a ser favorables. Bueno, simplemente quería incidir que no es la primera vez. Esta vez es un poco diferente porque sí que es cierto que hay una regulación que nos marca unos pasos. Encima tenemos urgencia, el cambio climático o los efectos de ese masivo incremento de emisiones en los últimos 150 años, pues qué duda cabe que está teniendo sus efectos más o menos directos, pero no me cabe duda que tiene efectos. Y yo, más que en los objetivos, he visto mucha preocupación en el net cero, bueno, Europa no nos pide cero emisiones,
¿de acuerdo? Europa nos pide bajar emisiones de un determinado nivel a otro punto. Cero emisiones prácticamente es que no existen en casi ningún combustible. Yo me fijaría en la transición, tenemos que transicionar, va a ser largo, va a ser complicado, va a haber muchas inversiones y vamos a necesitar hacer muchas cosas, con lo cual yo más que en el objetivo y asustarme con el objetivo, miraría cómo tenemos que transicionarlo. Bueno, he puesto unas palancas, si puedes, por favor. No me quiero repetir, lo hemos visto antes, la industria marítima es y será la industria más eficiente para el transporte. No me cabe en la cabeza que deje de serlo y no me cabe en la cabeza que podamos prescindir de la industria marítima para el comercio internacional. ¿A alguien se le ocurre otra manera de poder enviar masivamente mercancías desde Australia hasta Singapur, desde China hasta Europa? Es imposible. La industria marítima tendrá que amoldarse y tendremos que hacerlo de la forma más eficientemente posible, pero no va a desaparecer, por supuesto que no. Os he puesto algunas de las alternativas, hay más, no, se me ha olvidado la nuclear, que alguien me lo ha apostillado por ahí, no me atrevo todavía a poner la nuclear. Hay muchas alternativas que podemos utilizar. A mí me gusta decir que salen en prensa grandísimos proyectos de Maersk, CMA, grandes compañías, ¿no? Tienen mucho dinero, barcos muy grandes. Pues no tiene que haber un café para todos. Tenemos que buscar alternativas que nos sirvan para cada barco, para cada armador y para cada ruta incluso. Cada uno va a tener su propia solución y es ahí donde tenemos que intentar ofrecer un portfolio de soluciones lo más económicamente viables y que supongan la menor inversión para el armador, que ya de por sí va a tener un coste extraordinario muy relevante que asumir. Si puedes, por ir un poco... Os he puesto un resumen, dos grandes familias de combustibles, serían tres, no puse el LNG. Tenemos dos opciones actualmente disponibles para todo el que lo requiera. LNG, que ya lo hemos comentado antes, reduce emisiones, es un combustible fósil, no es perfecto. A la Unión Europea hay que reconocerlo que le gusta regular, porque es fósil y sigue emitiendo, pero sí que es cierto que tiene ciertas ventajas y que nos va a ayudar en esa transición. Los biocombustibles y el biometano, un nuevo actor, biometano, ¿de acuerdo? Sustitutivo perfecto del LNG. Ambos disponibles, ambos se están fabricando habitualmente. Por cierto, todos vosotros lo lleváis en vuestro coche, salvo que tengáis un coche eléctrico. Todos, cada vez que repostáis, fijaros en los carteles, cuando echáis diésel pone B7 y cuando echáis gasolina pone E5. Eso es que tiene un contenido de 7% biodiesel o del 5% de etanol. Lleváis muchísimos años consumiéndolo, ¿de acuerdo? Y luego tendríamos los nuevos combustibles, que son los famosos RFNBOs, los combustibles de origen no biológico. Están por desarrollarse, ya hay muchísimas plantas en el mundo, pequeña escala todavía. Es muy importante desarrollar la energía renovable. Me alegra escuchar la energía eólica marina, es un punto pendiente en España, la verdad, hay que reconocerlo. Tenemos un potencial, yo creo que increíble, y países tan pequeñitos como Dinamarca y algún otro de Norte Europa nos sacan muchísimos años, con lo cual muy buenas noticias escuchar que ya sí que tenemos lanzada esa eólica marina que nos va a dar un montón de kilovatios verdes para poder producir estos nuevos combustibles. Del hidrógeno verde, por los distintos procesos y con las distintas materias primas asociadas, pues tendremos metanol y amoníaco. Todas estas soluciones, alguna más que no hemos comentado, son factibles, son posibles, tienen mercados competidores y tienen todas problemas y problemáticas que debemos sortear y mejorar, ¿eh? No hay ninguna perfecta, ¿de acuerdo? No voy a hablar de legislación, lo prometo. Solo que recordaros a todos, se nos superponen una encima de otra, tenemos un montón de requerimientos y, bueno, el armador y el suministrador de combustible pues va a necesitar un buen abogado, un buen economista y gente que interprete todas las regulaciones que tenemos que empezar a cumplir desde 1 de enero de 2024, por cierto. Pues siguiente.
Hemos hablado antes de la forma de medir las emisiones. Yo solo por clarificar, si a alguien le ha quedado alguna duda. Tenemos como dos partes de la vida de cualquier combustible. Una que sería la combustión en el tubo de escape. Eso es lo que sale por nuestro coche, por la chimenea del barco, por los motores del avión, que sería la parte final, en la combustión, ¿de acuerdo? Y luego tendríamos todo lo que pasa antes de la combustión y la suma de los dos, así de simple, ¿vale? Las distintas regulaciones lo que hacen es que analizan las emisiones de los combustibles desde diferentes puntos de vista para que no nos acostumbremos y hacerlo un poquito más entretenido. Es importante entender que hay combustibles muy buenos en la primera parte, pero que en la segunda parte prácticamente son similares a los combustibles fósiles que conocemos, ¿de acuerdo? Pero lo importante, entiendo que todos estamos de acuerdo, es la suma completa. No me sirve de nada que un coche no me contamine en la ciudad si resulta que a 300 o 500 kilómetros hay una explotación donde hay unas emisiones terribles para que ese coche pueda funcionar. Al final neteamos y la matemática nos mata de emisiones. Sí que es importante, esto es pura legislación europea. Con los cálculos de emisiones, con las fórmulas, yo creo que no la hemos puesto ninguno de los ponentes, hemos puesto las fórmulas de IMO. Esta es pura fórmula de la Unión Europea con los requisitos que nos piden a futuro, ¿vale? Tenemos los distintos combustibles tradicionales, los fósiles, el metanol fósil, los LNGs, y a partir de ahí empezamos a añadir combustibles más o menos verdes, combustibles con más o menos emisiones. Hay claramente combustibles que nos van a ayudar a transicionar, el LNG, el bio-LNG, los biocombustibles en general, incluso los biocombustibles consumidos al 100% nos van a llevar hasta el 2050, hasta el pleno cumplimiento de la regulación europea, así como más hacia el final los LNG, metanol y amoníaco, que serán los más demandados a partir de futuro. Con lo cual, volvemos a la famosa frase, a la famosa idea del mix energético que nos espera, que además nos va a requerir de ciertas cosas que me gustaría comentar y no me voy a extender mucho más por la hora. Hablando de dinero, os hemos querido poner un caso práctico, ¿vale? Un caso en el que tenemos un barco que consume 15.000 toneladas al año, distribuidas de esta manera, fuel de bajo azufre y gasoil. Tenemos unos precios de combustible y tenemos un gasto en combustible, ¿vale? Me cuesta 8,3 millones el combustible. ¿Qué me pasa en 2025? Tengo que pagar unas ETS y además tengo que cumplir con el Fuel EU Maritime. Y si no cumplo, tengo que pagar unas multas. Y aquí hemos hecho unos casos para el cumplimiento en 2025 y para el cumplimiento en 2030, para que veamos cómo se produce un claro incremento de costes para el armador, pero un claro incremento de costes que no viene en su mayor parte por el hecho de convertirnos, de ser verdes y de cumplir con la legislación de reducción de emisiones, sino que viene por la simple razón de tener que pagar las ETS, ¿de acuerdo? Que es el gran monto del incremento de costes. ¿Vale? Luego lo tendréis en la documentación que os den. Nosotros nos dedicamos todo el día a intentar trabajar con armadores para buscar la manera de optimizar estos números. Es lo que tenemos que hacer con nuestros clientes, con nuestros armadores, ver con qué materias primas, con qué productos podemos pagar una menor cuenta, cumpliendo lógicamente con la legislación que tenemos por delante. Os he querido poner un poco un timeline de lo que ha sido el desarrollo de los biocombustibles en Cepsa, no por hablar de los biocombustibles específicamente, que es una forma más de cumplir, sino porque es importante que entendamos que esto no es de un día para otro. Las inversiones no llegan y están para mañana, el recibir dinero de subvenciones pues tarda muchísimo tiempo, los planes de inversión de las compañías son costosos. Simplemente para que veamos que todo tiene sus pasos, no debemos esperar hasta el último momento porque, como se suele decir, nos pillará el toro y no habremos hecho nuestros deberes.
Por cierto, me quedé antes con una duda o con una cosa sobre el tema de Sudamérica. El país más grande de Sudamérica con mayor demanda energética es Brasil y es uno de los países más descarbonizados, no te diría del mundo prácticamente. Su energía se produce prácticamente con energía renovable casi toda, su energía eléctrica, y luego tiene hasta un 40 o un 45% de etanol de maíz, digo, de caña de azúcar en su pool de combustibles, con lo cual hay esperanza, que decíamos que no había energía renovable para acometer lo que se nos viene por delante. ¿Vale? Pues siguiente, si puedes. Aquí sí que quería poner una serie de temas que se tienen que empezar a trabajar, o si no estamos ya haciéndolo. Hemos hablado de un nuevo pool energético al que nos vamos a enfrentar. Ya no tenemos o ya no tendremos fueles estándar, los mismos, disponibles en muchos puertos a precios similares y los podremos comprar aquí o allí. Pues probablemente ya no, tenemos que tener un nuevo acercamiento hacia nuestros suministradores, un nuevo acercamiento a la hora de poder asegurar el suministro, a la hora de poder asegurar un buen precio de suministro, sobre todo porque es cierto que el armador necesita de esa energía renovable para poder cumplir con los requerimientos, que son suyos. Pero no es menos cierto que los productores de energía necesitamos a los armadores y necesitamos sus compromisos con el suficiente tiempo para acometer las inversiones multimillonarias que se necesitan para poder tener toda esa energía renovable. Con lo cual, no esperemos hasta el último momento. Lo comentaba, fuertes inversiones, fortísimas inversiones, tecnologías nuevas, en muchos casos no suficientemente probadas, se están asumiendo riesgos por parte de la industria, por parte de las nuevas plantas que se están construyendo. Tenemos una incertidumbre normativa, que lo hemos dicho antes, no tanto porque no esté clara, que sí que tiene claroscuros en algunos puntos, sino porque a veces la unión de distintas regulaciones nos genera dudas y cumplimientos que unos van casi en contra de los otros. Ya no digamos el aspecto de la no todavía desarrollada del todo legislación por parte de la OMI comparado con la súper desarrollada legislación por parte de la Unión Europea. Necesitamos apoyo por parte de nuestros legisladores, necesitamos ayuda, no ayuda exclusivamente a nivel de subvenciones, sino ayuda a nivel de protección contra mercados cercanos que no van a cumplir esta regulación, ayuda con el pago de las ETS, con demoras a nivel Canarias, por ejemplo, que estábamos comentando, o con, como sucede en el caso de la aviación, con reducción de esa intensidad de las ETS o compensación del extracoste de las ETS comparado con los combustibles renovables que se puedan utilizar. El sector marítimo, pues es que nos toca aunar esfuerzos todos, una flota envejecida, una flota al 97%, creo que hemos visto antes, basada en combustibles tradicionales, o 95%, las nuevas construcciones. Es cierto que hay muchas duales, pero siguen siendo mayoritariamente combustibles tradicionales, con lo cual un sector que va a vivir en la incertidumbre y que va a tener que tomar decisiones, en algunos casos, arriesgadas. Es cierto, por lo menos en lo que respecta a la Unión Europea, que los requisitos de descarbonización son pequeños saltos, digamos que los primeros 15 años bastante asumibles, entenderme, ya sé que va a haber un incremento de costes, pero no es algo imposible de conseguir. Nos va a dar el suficiente tiempo como para poder pensar en estrategias. Es muy importante que colaboremos todos en tener estrategias claras. Y ahí meto a los puertos como parte fundamental. No sé si alguien se ha parado a pensar, y yo creo que ha sido Luis el que lo ha comentado en su ponencia, la diferente densidad energética de los nuevos combustibles que tenemos. Ahora mismo tenemos aquí nuestra terminal de La Jurada con 80-90 mil metros cúbicos de capacidad de combustible tradicional. Eso equivale a una energía.
porque lo que no va a cambiar es la energía que necesitan los barcos, va a ser la misma para ir de un punto a otro. Esos 80 o 90.000 metros cúbicos, si los pasamos a capacidad de metanol, a capacidad de LNG, a capacidad de amoníaco verde, se duplican y hasta se triplican. ¿Y eso qué implica? Que necesitamos, de repente, mucho más terreno portuario, con una seguridad, por supuesto, acorde a cada uno de los productos, pero que va a requerir un esfuerzo de imaginación por parte de todos, porque donde antes teníamos 7 tanques, ahora voy a necesitar probablemente 7, pero el triple de grandes. ¿De acuerdo? Inversiones. Estamos invirtiendo. Todas las empresas estamos trabajando en inversiones muy fuertes, sabiendo que el nuevo mix energético es imparable. Pero necesitamos ayuda con el permitting de estas inversiones, con la aceleración para poder conseguir que te aprueben un proyecto y que puedas seguir adelante, y que no quede parado por distintas administraciones que, de nuevo, me temo que se superponen unas con otras por motivos regulatorios que muchas veces no logramos ni comprender. Bueno, aquí simplemente quería un poco cambiar el paradigma de la aproximación comercial tradicional. Me cotizas un cargamento de fuel, te doy un precio y te lo vendo. Ya está, la calidad la conocemos todos, lo suministro de la manera de siempre. Pues fijaros la cantidad de cosas que podemos hacer y que estamos ya haciendo con nuestros clientes, incluyendo la compra de EUAs que comentabas antes, para intentar ayudarles, dado que CEPSA desde hace MOEVE, cada vez que digo CEPSA creo que hay una multa al respecto, bueno, broma. Dado que CEPSA hace muchísimos años que está en el mercado de emisiones, dado que la industria tiene que comprar esas emisiones desde hace un montón de tiempo. Vale. Pues la siguiente, yo creo que ya quedan 2, prometo ser breve. Simplemente los 2 o 3 grandes proyectos en los que estamos trabajando. La mayor planta de biocombustibles del sur de Europa, 500.000 toneladas, y 600.000 toneladas de biodiesel, 500.000 toneladas de HVO y de SAF, el combustible de aviación, y 600.000 toneladas de FAME para principalmente el mercado de carretera y mercado marítimo. Esta ya está en construcción, ahora veréis un par de fotos. Empezamos a principios de este año, estará en funcionamiento a finales del 26, bueno, esperemos que después de verano de 26. Y estos son nuestros siguientes proyectos. El primero de ellos esperamos esté en construcción el año que viene, 2025, y sería la mayor inversión en hidrógeno verde en toda España y yo te diría que casi en toda Europa, 400 megavatios en una primera fase para llegar hasta 1 giga en siguientes fases. Originalmente diseñados tanto para reducir las emisiones de nuestra propia demanda de hidrógeno, tenemos mucha demanda de hidrógeno, los productores de gasolina, diésel y petroquímicos, y además para suministro tanto a producción de amoníaco para fertilizantes como para combustibles marinos, para los nuevos combustibles marinos de origen no biológico. Bueno, fotos para confirmar que está en construcción, por si alguien no lo creía, y bueno, como veis, trabajando a buen ritmo e invirtiendo un montón de dinero y esfuerzo. Ayer comentábamos la cantidad de puestos de trabajo que va a dar esta nueva planta, ahora mismo involucrados directamente casi 1.500 personas en la construcción durante los 2 próximos años. Y luego pues unas 120, 130 personas, dado que la planta va a estar intercomunicada con una ampliación portuaria y con nuestro parque energético tradicional. Y nada más, os dejo por aquí todo detalle por si tenéis preguntas que no puedan surgir hoy o si queréis contactar con nosotros. Bueno, sigue apareciendo CEPSA y MOEVE, así que lo voy a mantener por lo menos hasta mañana, que cambiemos oficialmente todo aquí en Canarias. Pues nada más, muchas gracias.
Daniel, muchas gracias. Yo no sé si hay alguna pregunta. Ahí tenemos al fondo un par de preguntas. Buenos días. Habías dicho al principio de la presentación que no te atrevías a mencionar la nuclear. La pregunta, ¿por qué? Si al final es la energía más limpia, con menos residuo, la huella de temperatura al final sigue siendo la misma, pues todas las fuentes de energía se basan en calentar agua para luego aprovechar la potencia del vapor en la producción de mover una turbina. ¿Por qué no la nuclear? ¿Por qué da miedo a la nuclear? No digo que dé miedo, digo que a día de hoy no está admitido dentro de la reglamentación de cumplimiento europeo. Yo creo que la OMI tampoco lo tiene incluido. Más allá de barcos militares concretos hay muy poquito desarrollo. Y en general los armadores, yo no conozco a casi ninguno que esté ahora mismo pensando seriamente en implementarla. A mí también me parece una solución que hay que estudiar. Yo no la conozco en profundidad, no la he comentado por eso, no le tengo ningún miedo y me parece una solución perfectamente válida. Pero a día de hoy, como sucede con la captura de carbono, que a mí también me parece otra solución muy interesante, pues no están contempladas. De acuerdo, muchas gracias. Buenas tardes. ¿Qué tal? Una consulta. Hablando del tema de las energías renovables, y por lo que tengo entendido, usted es el que se centra en eso, si tuviese que apostar o enfocarse principalmente en una de las energías renovables de las que nos ha hablado hoy, o de la que ha comentado el compañero que usted dijo eso, ¿por cuál tendría como más interés o más... pondría más hincapié en que sería tipo la que puede solucionarnos mayoritariamente este problema que tenemos actualmente con lo que es la carbonización de la industria? ¿Pero me preguntas por el sector marítimo o por todo? Principalmente por el sector marítimo, pero obviamente esto se puede ampliar al sector general. En principio no. El sector, la aviación va a tener unas soluciones de acuerdo a sus necesidades y de acuerdo a lo que es un avión. No tenemos, es muy diferente a lo que necesita un barco y a lo que puede admitir un barco, lo mismo que un coche o un camión, ¿vale? Yo, si queréis que apueste, para mí el coche eléctrico en el medio turismo y en el medio de van mediano va a ser ganador, claramente. Por el camino se van a necesitar muchísimos biocombustibles, que es la única manera de descarbonizar tanto el diésel como la gasolina actuales, sobre todo porque el gran consumidor es el camión y el camión eléctrico todavía le queda un poquito más. En cuanto a la aviación, clarísimamente, SAF, Sustainable Aviation Fuel, que sería procedente de biocombustibles, o el nuevo procedente de hidrógeno renovable. No hay otra alternativa, yo no confío en el avión eléctrico, espero no utilizarlo. Y en el ámbito marítimo creo que va a haber una progresión muy fuerte los primeros años de los biocombustibles. Son una solución fantástica, a un precio razonable y que puede bajar todavía más y que se pueden conseguir acuerdos mejores y precios mejores. No debes cambiar el barco, no tienes que introducir ningún cambio prácticamente, ni meter grandes cantidades. Creo que los biocombustibles en este primer momento, y el LNG, por supuesto, que ya está, son los drivers para llevarnos hasta el 30, incluso el 35, y a partir de ahí son metanol y amoníaco los dos que parecen ganadores, y estoy con Luis, que sabe mucho más que yo probablemente. El amoníaco lidera la carrera a pesar de los riesgos inherentes a este producto. Es un producto bastante más sencillo de fabricar, creo que bastante más barato de fabricar, no requiere captura de carbono y bueno, a mi entender es un producto ganador. Insisto, no va a ser en ningún caso equivalente a lo que conocemos hoy con el fuel marino y con el gasoil marino, que son
98% del volumen de los combustibles marinos disponibles. En el futuro, aunque el amoníaco sea el ganador, no sé qué porcentaje llegará, a un 30, un 35, un 40 y el resto se distribuirá entre otras cosas. Yo quería hacerte la última pregunta. Con el cambio este de Cepsa a Moeve, ¿cuál es la apuesta a futuro de Moeve? ¿Qué es lo que, por lo que apuesta? Porque siempre este cambio, los cambios cuando se produce en la compañía es por alguna razón. Lo que hemos conocido, Cepsa vinculada al petróleo, vinculada a los productos pesados y demás. ¿Cuál es la apuesta por la que va Moeve en este momento? Bueno, número uno, desvincularnos del petróleo tradicional y de la operativa tradicional. De hecho, antes de cambiar de nombre y de color, probablemente lo leyeron, hemos vendido prácticamente todo nuestro upstream, nuestros pozos de petróleo por Sudamérica, por África, por Oriente Medio, con lo cual nos hemos ido deshaciendo de cosas para entrar en otras diferentes como las que hemos visto aquí. Yo diría que la intención es demostrar de una manera fehaciente que creemos en este cambio, que se va a basar en varios pilares. Uno, vamos a seguir fabricando lo que necesiten nuestros clientes, pero del modo más eficiente y con menos emisiones posibles. No podemos negar que va a seguir demandándose fuel marino, diésel, gasolina y el resto de productos petrolíferos, pero se pueden fabricar con mucha menor huella de carbono de lo que se hace actualmente. Segundo, reutilizar y replantearnos si todas las unidades que tenemos ahora mismo en proceso o que están ahora mismo funcionando deben seguir fabricando lo mismo o pueden empezar a fabricar otras cosas, otros productos provenientes de otras materias primas o a través de hidrógeno verde o de energías renovables o de biocombustibles. Y tercero, dirigir nuestras futuras inversiones, bueno, ya no son futuras, ya son más que presentes, no a crecer en sector oil and gas, sino a crecer en nuevas energías que completen una cesta de productos que sigamos ofreciendo a los distintos sectores de transporte y de energía. Muchas gracias, Daniel.